Mi prometido me dejó en el altar. 50 años después, recibí una carta de él. Había algo mágico en aquel día soleado de primavera. Las flores estaban en su punto, el aire era cálido pero no sofocante, y todo parecía indicar que sería el día más feliz de mi vida. Tenía 23 años y estaba lista para casarme con Carl, el hombre al que había amado desde la adolescencia. Vestida con mi vestido blanco y sosteniendo el ramo que cuidadosamente había elegido, me miré al espejo y sonreí. Nunca imaginé que esa sonrisa se desvanecería tan pronto. Mientras me preparaba en una pequeña habitación del salón principal, mi padre, Hubert, estaba en la otra habitación, enfrentándose a Carl. Desde donde estaba no podía escuchar nada, pero los gritos apagados detrás de las puertas cerradas me inquietaban. Intenté ignorarlo, pensando que quizá era solo un desacuerdo menor, algo que mi padre, un hombre autoritario y controlador, estaba dramatizando más de lo necesario. Sin embargo, lo que no sabía era que esas palabras cambiarían mi vida para siempre. «Escúchame bien, muchacho», le dijo mi padre a Carl, sus ojos oscuros y fríos como siempre. «Mi hija no se casará contigo. No eres lo suficientemente bueno para ella». Carl, un hombre humilde, trabajador y con los valores más nobles que alguien podría tener, intentó replicar. «Señor, yo amo a su hija. Haré todo lo posible para darle la vida que merece. ¿Por qué me hace esto?». Pero mi padre no cedió. Se acercó a él, casi tocándole el pecho con un dedo amenazante. «No tienes nada que ofrecerle. Ni dinero, ni conexiones, ni un apellido respetable. ¿Crees que voy a dejar que mi hija se condene a una vida miserable contigo? Si realmente la amas, te irás y nunca volverás. Si no lo haces, haré que te arrepientas». Todo esto pasó sin que yo supiera de verdad qué pasaba. Carl sabía lo que mi padre era capaz de hacer. Tenía influencias, contactos, maneras de arruinarle la vida si decidía desafiarlo. Había oído las historias de otros hombres que habían intentado enfrentarse a Hubert y cómo habían terminado en la ruina. Y así, entre lágrimas, tomó la decisión que le desgarraría el corazón: desaparecer de mi vida. Antes de irse, dejó una Polaroid en el salón donde íbamos a casarnos. Era una foto de los dos, tomada unas semanas antes, riendo en un parque. En el reverso, escribió: «Siempre te amaré. Lo siento». Pasaron horas y el altar se quedó vacío. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos especularon que Carl había huido por cobardía, otros pensaron que algo terrible había pasado. Mientras tanto, yo estaba sola en la habitación, cada minuto que pasaba sentía que me arrancaba un pedazo del alma. Cuando finalmente supe que Carl no aparecería, rompí en llanto. Nadie me dio una explicación. Mi padre simplemente me abrazó y dijo: «Hija, es mejor así. Él no era para ti». No supe qué hacer con esa información. Estaba devastada, rota, y no entendía por qué alguien a quien yo amaba tanto me había abandonado en el día que se suponía debía ser el más importante de nuestras vidas. La vida continuó, aunque nunca fue igual. Pasaron años, y poco a poco intenté reconstruir mi corazón. Me casé con otro hombre, George, y juntos formamos una familia. Tuvimos hijos, nietos, y viví una vida tranquila, aunque una parte de mí siempre se sintió incompleta. No era que no amara a George, él fue un buen esposo y compañero. Pero Carl siempre fue mí, y sí. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si nos hubiéramos casado ese día? Nunca supe la verdad de por qué me dejó, y esa incógnita se quedó conmigo durante 5 largas décadas. Entonces, un día, cuando ya tenía 73 años, recibí una carta. Era una tarde tranquila. Estaba en casa, leyendo un libro en mi sillón favorito, cuando el cartero dejó un sobre en mi puerta. No tenía remitente, pero algo en mi interior me dijo que debía abrirlo de inmediato. Dentro, había una carta escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Carl. Mis manos temblaron mientras desdoblaba el papel. «Querida Anna, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito decirte la verdad. El día de nuestra boda, no fui yo quien decidió no aparecer. Fue tu padre. Me enfrentó esa mañana y me dejó claro que si me casaba contigo, arruinaría mi vida. Pensé que estaba haciendo lo correcto al irme. Creí que te estaba protegiendo de una vida difícil junto a mí, pero me equivoqué.
He cargado con este arrepentimiento durante 50 años. Siempre te amé, Anna, y siempre lo haré. Lo siento por todo el dolor que te causé. Con amor. Carl. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que terminara de leer. Mi corazón, que había guardado este peso durante tanto tiempo, se sintió aliviado pero también desgarrado. Finalmente tenía la respuesta que siempre había buscado, pero no sabía qué hacer con ella. Busqué en el sobre, esperando algún dato de contacto, un número de teléfono, una dirección. Nada. Solo esa carta, como un eco del pasado que finalmente llegaba para cerrar un ciclo que había estado abierto durante medio siglo. Me quedé mirando la carta durante horas, reviviendo cada recuerdo, cada sonrisa, cada lágrima que había compartido con Carl. Por primera vez en 50 años, no sentí rabia ni tristeza, sino una extraña sensación de paz. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque no podía cambiar el pasado, saber que Carl siempre me había amado y que su decisión, por dolorosa que fuera, había sido por amor, me dio un cierre que nunca creí posible. La historia no termina con un encuentro milagroso ni con un felices para siempre. Pero a veces, la paz de saber la verdad es suficiente. Actualización 1. Después de leer la carta, pasé días sumida en mis pensamientos. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Carl. Durante años, lo odié por abandonarme, pero ahora entendía que él también había sufrido. La idea de que mi padre arruinó lo que pudo haber sido mi felicidad me revolvía el estómago, y a la vez, sentía un peso en mi pecho. ¿Qué fue de Carl después de todo este tiempo? Finalmente, decidí que debía encontrarlo. No sabía si estaba vivo o si esta carta era su forma de despedirse antes de partir. Contraté a un investigador privado y le di los pocos datos que tenía de Carl. Fue un proceso lento, lleno de dudas, pero después de un mes, recibí un correo electrónico del investigador con una dirección. Carl vivía a unas 5 horas de distancia, en una pequeña casa junto a un lago. El día que decidí ir a buscarlo, mi nieta Emily quiso acompañarme. «Abuela, creo que necesitas apoyo», dijo. Tenía razón. Aunque estaba nerviosa, me llenó de calma saber que no enfrentaría esto sola. Cuando llegamos, me quedé paralizada. La casa era pequeña, con un jardín descuidado y un porche que había visto mejores días. Con el corazón en la garganta, toqué la puerta. La abrió un hombre mayor, con el cabello gris y los ojos cansados, pero había algo en su expresión que reconocí al instante. Era Carl. Actualización 2. Carl me miró en silencio por varios segundos antes de susurrar, «Anna». Su voz tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no podía hablar, las palabras parecían haberse quedado atascadas en mi garganta. Finalmente, logré murmurar, «Hola, Carl». Me invitó a entrar, y nos sentamos en un viejo sofá. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que quería hacer, pero ambos nos quedamos en silencio por un rato, simplemente mirándonos. Emily, entendiendo que este era un momento privado, salió a caminar por el lago cercano. Carl fue el primero en romper el silencio. «Nunca pensé que te volvería a ver», dijo. Le conté cómo había recibido su carta, cómo había vivido durante todos esos años sin entender por qué me había dejado. Carl me explicó cómo había intentado seguir adelante después de nuestra boda fallida, pero que nunca había podido olvidarme. Había amado a otras personas, pero ninguna relación había funcionado porque siempre comparaba a esas mujeres conmigo. «Eras el amor de mi vida, Anna», me dijo con lágrimas en los ojos. Salí de esa casa sintiéndome aliviada y a la vez desgarrada. Había encontrado a Carl, pero no podíamos recuperar los años que habíamos perdido. Actualización 3. Después de mi encuentro con Carl, no podía evitar pensar en mi padre. Aunque él había fallecido hacía varios años, sentía que todavía tenía que enfrentarlo de alguna manera. Decidí hablar con mi madre, esperando obtener más respuestas. Mi madre, al principio, negó saber algo sobre lo que mi padre había hecho, pero después de un largo rato, confesó, «Tu padre me lo contó años después. Dijo que lo hizo porque pensaba que estaba protegiéndote, pero en el fondo creo que solo quería controlar tu vida». Esa revelación me llenó de rabia, pero también me dio algo de claridad. Durante tanto tiempo había pensado que el abandono de Carl era una decisión egoísta, pero ahora sabía que todo había sido orquestado por un hombre que creía que sabía lo que era mejor para mí.
Decidí no guardar más rencor. Mi padre ya no estaba para defenderse, y yo necesitaba cerrar ese capítulo. Actualización 4. Carl y yo comenzamos a vernos regularmente. No éramos las mismas personas que habíamos sido hace 50 años, pero había algo en nuestra conexión que seguía intacto. Pasamos horas recordando momentos felices, lamentando lo que pudo haber sido, y riendo de las cosas que habíamos vivido por separado. Sin embargo, el tiempo no estaba de nuestro lado. Carl estaba enfermo, y aunque nunca lo dijo directamente, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Decidí estar a su lado tanto como pudiera, apoyarlo en lo que necesitara. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche viendo el atardecer, Carl tomó mi mano y dijo: «Gracias por darme esta segunda oportunidad de amarte, aunque sea tarde». Esa noche, falleció mientras dormía, con una sonrisa en el rostro. El funeral de Carl fue pequeño y sencillo, como él lo hubiera querido. Me quedé con su Polaroid, la misma que había dejado el día de nuestra boda, y la guardé en un marco junto a la carta que me escribió. Aunque su muerte me dolió profundamente, también sentí paz. Había tenido la oportunidad de cerrar ese capítulo de mi vida, de entender lo que realmente pasó, y de amar a Carl una última vez. Ahora, cuando miro esa foto, no siento tristeza, sino gratitud. Gratitud por el amor que compartimos, aunque fuera breve, y por la verdad que finalmente salió a la luz después de tantos años.